Bien, para comenzar el video vamos a ver cuáles son los sistemas que normalmente se utilizan en Latinoamérica. Tenemos de 120, 120 240, 120 208, 240 120, 208 120, 480 277 y 480. Pero entonces, ¿por qué cuando hablamos de tomacorrientes se suele oír que tiene 115 voltios? A veces dicen que tiene 110 voltios. ¿Por qué entonces cuando compramos una manejadora de aire y revisamos la ficha técnica o la placa, dice que tiene 460 voltios en vez de 480? Esto se debe a la caída de voltaje. Tu tablero de distribución va a tener este voltaje, pero debido a que del tablero a la carga hay una distancia, puede que considerable, o inclusive si es una distancia pequeña, se va a ver una caída de voltaje. La resistencia del cable hace que no toda la corriente pueda llegar hasta la carga, y por eso es que se da una reducción en la tensión. Ahora, hay dos métodos para hacer este cálculo. Vamos a ver los que se utilizan más en baja tensión, o sea, hasta 600 voltios, sistemas que van solamente hasta ese voltaje. En el método 1 tenemos una fórmula para el sistema monofásico, como es esta que ven acá, y una fórmula para el sistema trifásico, como es esta que ven acá. Y también podemos usar el método 2, que es la ley de Ohm, y se puede utilizar para los dos sistemas. Primero vamos a comenzar con el método 1, donde tenemos que la fórmula es para un sistema monofásico 2 veces K por I por D entre A. Y tenemos que para el sistema trifásico es 1.73 por K por I por D entre A. La K es la constante del material, la I es la corriente en amperios, la D es la distancia en pies y la A es el área de sección transversal del cable en circular mils. Acá podemos ver todas las unidades que maneja. La constante del material tiene una unidad de ohm por circular mil entre pies, la corriente una unidad de amperios y la distancia una unidad de pies, y el área de sección transversal una unidad de circular mil. Ustedes simplemente eliminan todo eso y nos queda ohm por amperios, que es como la ley de Ohm, resistencia por corriente, ohm por amperios igual a voltios. Así que la unidad de la caída de voltaje son voltios. Y para la fórmula del sistema trifásico es exactamente lo mismo, todas las constantes y todas las variables son iguales, solamente que se multiplica por 1.73. Entonces, normalmente lo que ustedes siempre van a tener es la distancia. Miden la distancia que hay entre la carga y el tablero, o entre los tableros, y la corriente de operación normalmente la van a tener porque saben la carga del aparato que están usando y el voltaje de operación. Entonces ya con eso pueden calcular la corriente. La K, que es la constante del material, es 21.2 para aluminio y 12.9 para cobre, eso no cambia. Y lo único que les va a tocar buscar es el área de sección transversal del cable. Esto lo van a encontrar en la tabla 8 de la NFPA 70 o NEC, y es esta que ven acá. Tabla 8, propiedades de conductores. Van a tener cables de 4.0 hasta 18 en unidades de AWG, y cable desde 750 hasta 250 en unidad de kilo circular mil. Una vez ya tienen esto, simplemente lo meten en la fórmula y tienen el resultado de la caída de voltaje. Ahora, para el método 2, ustedes lo que van a hacer es conseguir la resistencia del cable, y esto lo van a hacer midiendo la distancia total que hay entre la carga y el tablero. Como ven acá, distancia en pies, esta distancia es exactamente igual a esta que está acá. Y para encontrar este factor que está acá, ohms por 1000 pies, van a revisar la tabla 9 del capítulo 9 del NEC o NFPA 70. Ustedes simplemente se vienen al calibre que ustedes están buscando, vamos a decir calibre 6, y revisan cualquiera de las dos columnas. Este es para cables de aluminio, esta es para cables de cobre, y revisan la canalización donde tienen los cables. Si tienen una canalización de PVC, simplemente vienen a un cable de calibre 6, y para esta canalización tiene una resistencia de 0.78 ohm a neutro por cada 1000 pies. Si están utilizando el sistema SI, simplemente utilizan el valor que está arriba. Pero en las fórmulas que yo les voy a estar dando, vamos a estar utilizando todas las unidades en pies. Entonces ustedes para un calibre 6, digamos, van a utilizar 0.49. Y lo que harían es simplemente pasar acá
y dirían 0.49 entre 1000 por la distancia de recorrido de los cables, ¿no? Y ya con eso consiguen su resistencia. Eso lo multiplican por la corriente y ya solamente revisan la cantidad de cables que hay y consiguen su caída de voltaje. Ahora el NEC les hace una recomendación de lo siguiente, que vendría siendo: la caída de voltaje entre el tablero ramal y la carga debe ser un máximo de 3%, y la caída entre un tablero alimentador y un ramal debe ser un máximo de 3%, y la sumatoria que hay entre el tablero alimentador y la carga debe ser un máximo de 5%. Esto no es obligatorio del NEC, es una solamente recomendación. Y si se dan cuenta, cuando ustedes hacen la multiplicación de lo que les hablé al principio de las manejadoras que manejan 460, vamos a ver que si utilizamos 480 como voltaje de distribución y le multiplicamos el 5%, se tiene 24 voltios. 480 menos 24 es igual a 456 voltios. Entonces lo que hace el fabricante es diseñar para que trabaje a un voltaje un poco más bajo que esto que está acá. En vez de tener una caída del 5%, solamente va a aceptar una como del 4.8% o algo un poco menor al 5%. Y de igual forma, si ven los tomacorrientes y revisan, bueno, tengo 120 voltios por 0.05, son 6 voltios, 120 menos 6 vendrían siendo 114 voltios. Entonces los tomacorrientes se diseñan para que trabajen a 115 voltios más o menos, y cuando el electricista va a su casa y hace la medición, entonces ustedes van a ver que el voltaje es más o menos ese valor. Y acá, bueno, si no han visto la placa de una manejadora de aire, les puedo mostrar esta que está acá, es una Carrier y dice que trabaja a 460, nunca dice que trabajan a 480. Y bueno, ¿cómo podemos ver una analogía bastante similar a esto de la caída de voltaje? Podemos verlo en plomería, en suministro de agua. Si tienes una bomba al principio del edificio y quieres llevar agua hasta el piso 40, tu bomba puede que trabaje a 150 psi de presión, pero cuando recorre los 40 pisos al lugar más alejado del piso 40, entonces ya no va a estar esa última salida usando 150 psi, puede que use mucho menos de eso. Espero les haya servido la información. Recuerde darle me gusta al video, recuerden suscribirse al canal, así que hasta luego.